a tener en cuenta para esa parte. Una vez ustedes ingresen, van a poder, en este caso, seleccionar los cursos que tengan. Les recuerdo, para aquellos que están participando, pueden inscribirse hasta un máximo de 4 cursos virtuales a la vez con su mismo usuario y contraseña, y todos van a estar disponibles desde esta plataforma, ya que el SENA maneja una oferta de más de 300 cursos virtuales en distintas áreas de conocimiento. Entonces, algo para tener allí presente al momento de participar en el curso. Bien. Aprovecho para recordarles a aquellos que estén de dispositivo móvil, recuerden tener la opción para habilitar el audio. Si de pronto es primera vez que ingresan a través de Zoom, recuerden marcar la opción allí para que puedan escuchar el audio en su dispositivo. Dándole unos segunditos a aquellos que vienen participando a través de dispositivos móviles. Bien, una vez ingresen, vamos a ir mirando algunas de las cosas que tenemos acá en las distintas opciones del curso. Pues bien, la primera que vamos a tener en cuenta de las opciones cuando ustedes entren al curso virtual es la opción de anuncios, que es precisamente lo que hemos estado viendo. Cuando ustedes ingresan, allí van a tener las novedades. Les voy a estar enviando información. Muchas veces envía el correo, pero a veces por muchos motivos llega spam o no carga en el correo. Tantas cosas que pueden pasar. Es bueno cuando entren al curso siempre mirar las novedades de lo que hay para que ustedes sepan cómo va el avance del curso virtual. Aquí, por ejemplo, ya dimos algunas sugerencias para el inicio del curso. Estaba el anuncio de la sesión de bienvenida y bueno, a medida que vayamos avanzando, van a ir viendo más novedades aquí directamente en esta parte. Muy bien. La otra sección que vamos a observar es la de contenido del curso. Como el nombre lo indica, cuando ustedes vayan a estudiar, es allí donde van a encontrar todos los contenidos que tiene este curso virtual. Entonces, ténganlo muy presente. Y cuando ingresan a la izquierda van a tener la opción de desplegar todo lo que el curso tiene disponible. Vamos a mirarlo brevemente para que ustedes sepan. Ya obviamente, cuando cuenten con la opción, pueden ir explorando estos contenidos. Acá tenemos lo que es la parte de la información del programa. Nos va a dar una muestra del diseño curricular, temáticas, cómo está organizado en la parte de aprendizaje, qué objetivos generales tiene el curso. Y tenemos la parte de información del programa, donde ustedes van a tener acceso aquí a la información en línea acerca de las generalidades del curso virtual. Para hacerlo en breve, pues bueno, sabemos que los cursos virtuales son producto de nuestra plataforma. Hemos pasado ya por distintos tipos de cursos de inglés, algunos diseñados por nosotros, otros, pues bueno, en alianza con algunos programas ya existentes. Y un producto de eso tenemos los actuales cursos de English Does Work. Pues bien, en esta parte ya sabemos que es muy importante tener en cuenta la autonomía al aprender y obviamente manejar todo lo que es la parte del buen trato a través de la plataforma con todos nuestros compañeros de curso. Vamos a tener un curso que está organizado de manera tal que vamos a tener un aproximado, de acuerdo a lo que dicen, unas 48 horas de aprendizaje, aunque normalmente no se requiere todo ese tiempo para la mayoría de estudiantes, pero sí va a haber amplitud de
tiempo para estudiar, repasar los materiales. Ahorita los vamos a ver en detalle cómo funcionan, que ustedes puedan participar en toda la parte de su aprendizaje y asegurarse de poder mirar los resultados, tener la retroalimentación de todas sus participaciones. Entonces, eso lo vamos a ir viendo acá durante el curso. Allí les explican algunas generalidades de cómo funciona. Ya ustedes lo irán mirando en ese caso. Tenemos la sección de cronograma, donde se van a ir indicando las fechas de las actividades, cómo está organizado esto. En general, pues bueno, vamos a tener, como ya tuvimos, unos días para irnos adaptando a las actividades iniciales. eh, y luego vamos a contar acá con las 3 actividades de aprendizaje como aparecen aquí. Ahí las vamos a tener. Cada una de ellas va a tener contenido específico para estudiar y dependiendo de cómo esté organizado, vamos a tener 1 o 2 evidencias calificables para ese caso. Como sabemos que no todos cuentan con los mismos tiempos, ya posteriormente estaremos teniendo, luego de la última actividad de aprendizaje, quedan allí algunos días adicionales en los cuales ustedes van a poder ponerse al día. Las actividades van a estar disponibles hasta el día 6 de octubre. Ya posterior a esa fecha puedo mantener algunas, pero ya empezamos en ese fin de semana lo que es la parte de la revisión, retroalimentación de todo lo que se ha enviado en el curso. Y ya el día 10 de octubre estaremos cerrando actividades. Tengan en cuenta esas fechas para que puedan participar con tiempo y no vayan a tener mayores inconvenientes. Se les recuerda para que tengan presentes el criterio de evaluación. Cuando ustedes van a participar en el curso, como pueden ver acá, tenemos 4 evidencias que son las que están marcadas como calificable. Esas son las que van a definir precisamente que ustedes tengan la oportunidad de aprobar el curso. La idea es que ustedes puedan participar de todas las evidencias y tenerlas todas o al menos la mayoría de ellas aprobadas para tener opción de pasar al siguiente nivel. Igual ya yo les estaré participando una vez empiece a ver que ustedes van completando su curso, cómo pueden ir haciendo para estar participando del nivel 2 igualmente. Las evidencias se evalúan con A si fueron aprobadas o con D si no lo fueron. En caso de que tenga una evidencia que no esté aprobada, ingrese, mire y ahorita vamos a ver cómo hace para ver las evidencias. Miren bien qué pasó, qué comentarios hay, si faltó algo y de esa manera puedan volver a participar para mejorar su calificación. Ok, en la parte de actividades iniciales, bueno, lo que tenemos para los primeros días de curso, para aquellos que apenas van conociendo el curso virtual, tengan en cuenta, aquí van a tener una guía para que ustedes verifiquen sus datos personales. Recuerden que los cursos virtuales del SENA en nuestra plataforma son todos certificados directamente por la entidad, por lo cual es importante que ustedes verifiquen que sus datos personales estén correctos y que de esa forma podamos generar de manera adecuada el certificado una vez ustedes aprueben el curso. Tenemos también un diagnóstico de saberes previos. Es básicamente una encuesta para conocer el perfil de nuestros estudiantes del curso. Recuerden que estas acciones que estamos viendo aquí no son calificables, son solo para que ustedes, pues bueno, vayan conociendo el curso y también para que nosotros acá en el SENA los podamos conocer a ustedes. Y obviamente tenemos el foro social. En el foro social es donde ustedes pueden presentarse, conocer a sus compañeros y bueno, compartir un poco acerca del avance del curso. Pues bien, luego de actividades iniciales aparece
la carpeta de actividades de aprendizaje, que es donde vamos a tener el aprendizaje en el curso. Se compone de 3 secciones, las cuales quiero que tengan en cuenta. La primera es la guía de aprendizaje. Eso lo manejamos de acuerdo a cómo es común en el SENA siempre tener una guía. Aquí les van a explicar cómo está organizado el curso y qué deben hacer en cada una de las evidencias que van a tener para aprobar el curso virtual. Entonces, siempre pendiente a echarle un ojito a las instrucciones que aquí aparecen para que al momento de hacer las evidencias sea más sencillo completarlas. Luego tenemos los componentes formativos. Y ahorita vamos a mirar el primero de ellos, donde ustedes van a tener el aprendizaje, van a poder practicar todo lo que van aprendiendo y luego directamente acá en la opción de actividad de aprendizaje van a tener las 4 evidencias que deben desarrollar para aprobar el curso. Obviamente, siguiendo las recomendaciones del cronograma, la sugerencia es realizar la primera evidencia luego de haber estudiado el primer componente formativo, la segunda luego de el segundo y las 2 últimas luego de haber estudiado ya todos los componentes. Algunos estudian primero todos los contenidos y luego hacen las evidencias, también es válido. Recuerden que ustedes pueden estudiar y repasar, practicar todo el tiempo que necesite los materiales que tenemos acá en estos 3 componentes formativos y ya pueden pasar a hacer las evidencias cuando tengan claro los temas que están estudiando. Bien, de las otras carpetas, bueno, tenemos acá la de sesiones en línea, que se refiere, así como estamos hoy, a las sesiones que vamos a tener. Aquí aparece el enlace a la sesión de hoy y si por algún motivo no alcanzan a entrar, no pueden ver la sesión completa, siempre comparto la grabación de cada una de las sesiones. De hecho, esta ya ahorita la estoy grabando y va a aparecer aquí en la carpeta grabaciones, sesiones en línea. Ya más tarde la estaré subiendo para que aquellos que no pueden entrar o que no pudieron ver toda la sesión, allí van a poder tener la posibilidad de mirar precisamente todos los contenidos que hubo en cada sesión. Tenemos el enlace a la biblioteca Sena para aquellos que quieran conocer. Hay recursos no solo sobre inglés, sino sobre muchas áreas de conocimiento y también tenemos acá los documentos de interés para el aprendiz. Básicamente, lo que es la parte de indicar qué es Sena Sofía Plus, cómo está organizado en esta parte. Tenemos aquí una guía al respecto de lo que es la parte de cómo descargar sus certificados. Tenemos una guía para el buen uso de los foros. Vamos a mirar lo que son los derechos y deberes de ustedes como aprendices virtuales del SENA y también un manual si desean conocer más sobre el uso de la plataforma. Muy bien. De las otras opciones que teníamos acá, mirar, que ahora ya lo habíamos comentado, lo que es la parte de los foros. En los foros, básicamente, ustedes tienen la opción, como les decía hace un momento, de compartir, hablar y mirar precisamente según cada temática cómo se puede participar. Básicamente tenemos 3 tipos de foros. Tenemos el foro social, que ahorita lo comentaba, donde ustedes pueden hablar, presentarse, compartir con sus compañeros de curso. Si desean dejarle un comentario a alguno de los compañeros, también lo pueden hacer. Allí les queda la opción. Tenemos el foro de dudas e inquietudes por si hay alguna pregunta, necesitan ayuda con algo en el curso. Yo estaré muy pendiente para estar asistiéndoles en esa parte. Y tenemos un foro temático, es decir, calificable. En este caso tenemos uno que se llama Let's Meet y que corresponde a el segundo componente formativo. Entonces, cuando ya hayan estudiado los 2 primeros componentes, recuerden participar en este foro y como es calificable, por favor, participen en él cuando ya tengan claro todo lo que han venido estudiando en el curso, para que de esa manera, pues, vayan a tener una mejor calificación. Siempre miren las instrucciones de cada foro para que sepan cómo participar en cada uno de ellos.
La otra opción a tener en cuenta es la de calificaciones. Bueno, esa no la muestro acá en la sesión porque del lado de ustedes se ve diferente. En el caso mío muestra toda la información de todos ustedes, pero sí a tenerlas en cuenta cuando vayan a participar para que siempre estén revisando cómo les ha ido en el curso. Muy bien, eso por ahora para tener en cuenta. Siempre que inicio la primera sesión, me gusta que tengamos esa parte pues clara acerca de cómo está organizado el curso, dónde van a encontrar todo lo que ustedes necesitan, porque sé que les puede ayudar bastante en esta parte. Eh, Eso como a tener allí presente. Si llegan a ver algún compañero del curso en los foros que esté comentando algo al respecto y de pronto tenga dudas, siempre le puede referir a que mire la grabación de la sesión para que obviamente pueda ir mirando estas indicaciones y pues, sea más fácil explorar todo lo que tenemos en este curso virtual. Por ahora, como ya pues pudimos ver esa parte, vamos a estar entrando específicamente a lo que es el primero de los componentes formativos. En el caso de los componentes formativos, como todos los contenidos de este curso, están disponibles todo el tiempo para que ustedes ingresen, estudien, puedan aprender en ellos, no vayan a tener allí ninguna dificultad. Pueden participar de ellos todas las veces que quieran, ya que como vimos hace un momento, lo que ustedes van a encontrar en el componente formativo no va a afectar su calificación en el curso. Todos los ejercicios que ustedes realicen allí, todo lo que ustedes estudien y repasen, es simplemente para su aprendizaje, para que se concentren allí y sea mucho más fácil para ustedes aprender sin presiones. Aquí tienen la ventaja de que no va a haber un compañerito al lado que de pronto voy a pasar penas y no lo hago bien, o es que no entendí eso y necesito mirar otra vez ese tema. Todos los contenidos están allí habilitados sin ninguna limitante en esa parte. Entonces vamos a hacer clic acá y vamos a ir mirando el contenido. Para esta parte, nuestro primer componente formativo se llama Hello, it's nice to meet you. En este componente formativo vamos a tener acá una introducción que nos va a mostrar precisamente en video las temáticas que vamos a tener. Vamos a mirar un poquito acerca de las categorías básicas con las que podemos organizar las oraciones. Vamos a darle un vistazo al verbo to be para que le quitemos un poquito el trauma para aquellos que lo tienen. Tenemos una sección sobre greetings and farewells, maneras de saludar, despedirse. Y vamos a estar mirando también un vocabulario que les puede ayudar a ustedes para empezar a participar en el curso. En la introducción ya ustedes la podrán ver una vez estén participando. Van a tener allí una breve explicación acerca de cuáles son los temas que vamos a estar viendo en este componente formativo. Así que no se preocupen, cuando cuenten con el tiempo y las condiciones, recuerden ingresar, mirarlo y de esta forma va a ser más sencillo para ustedes también participar. Ya van a saber a lo que van. Por ahora, como nosotros estamos viendo acá a la manera de lo que tenemos allí, vamos a ir mirando los primeros temas. Primeramente, pues recordar un poquito, porque sé que son cosas que sabemos, pero que no siempre hemos analizado. Simplemente comparar un poquito cómo se organizan las cosas en español y cómo se organizan en inglés. En este caso lo vamos a mirar a través de lo que son los artículos y los sustantivos. Primeramente mirando cómo aparecen en español para que ustedes pues tengan claro las temáticas. En este caso, un artículo sirve básicamente para indicar la presencia, existencia o denominación de una o varias personas, objetos, animales,
lugares o conceptos, si llega a ser el caso. En el caso tanto del español como del inglés, tenemos artículos definidos como los que ven aquí a la izquierda y tenemos otros indefinidos como los que están a la derecha. Si yo digo, pásame una silla, significa que la persona que escucha me puede pasar cualquier silla. Pero si yo le digo, pásame la silla, significa que la otra persona ya debe saber a qué silla me estoy refiriendo. Y si no lo hace, me va a preguntar cuál silla. Esa es básicamente la diferencia entre artículos definidos e indefinidos. Con definido puedo decir el, la, los, las, porque cuando yo lo digo, específicamente se sabe de quién se habla. Si yo digo, afuera hay unos niños, ah, pueden ser cualquier niño. Pero si yo digo, afuera están los niños, significa que la otra persona sabe de qué niños estoy hablando. O por lo menos supongo que debería saberlo por el contexto de la situación. En la parte de los sustantivos, pues bueno, a diferencia del artículo, ya son más específicos y son palabras que nombran cosas, personas, animales, lugares, de manera singular o plural, pero ya más específico. Entonces, eso a tener en cuenta de cómo funcionan en español. Ya que en inglés vamos a encontrar algunas diferencias. Así como vimos, en español hay un total de uno, 2, 3 y 4 artículos definidos y también 4 indefinidos. En inglés vamos a utilizar un solo artículo definido y hay 2 indefinidos. ¿Ok? Muy pendientes a esa diferencia. En inglés, el único artículo definido que utilizamos es the. No hay otro. En el caso de the, va a traducir tanto el, la, los, las. Así que no se preocupen por esa parte para momento de utilizarlo. No va a hacer ninguna diferencia unos y otros. El motivo básicamente de esto es porque en inglés, a diferencia de lo que hay en español, las cosas, lugares y animales normalmente no son ni masculinos ni femeninos. Simplemente son cosas. Entonces, no es necesario en inglés hacer como una diferencia entre masculino y femenino, ya que ahí se puede decir neutralidad en ese tema. Entonces, para tenerlo presente al momento de utilizar, en este caso, el artículo. Puede ser masculino en español al traducirlo como the lemon, el limón. Puede ser the apple, la manzana, pero también puede ser en plural. The lemons, los limones, the apples, las manzanas. Básicamente va a ir siempre de la misma forma. Acá también tenemos un ejemplo. Mire que siempre pueden hacer clic en el parlantico que sale aquí para que ustedes vayan escuchando las frases de ejemplo y las puedan practicar. I need the biology book and the summary sheets. Necesito el libro y las hojas. Bueno, uno es singular, otro es plural, pero no hace mayor diferencia a lo que estamos viendo. En la parte de los artículos indeterminados, vamos a tener básicamente a y en. Los dos se utilizan cuando estamos hablando de singular. ¿Ok? Es decir, reemplazan a uno y una. Un o uno. Bueno, a veces utilizamos cualquiera de los dos en español, depende del caso. Y se van a utilizar en singular, así como sus equivalentes en español. A potato, a una papa. A hotel, un hotel. Se va a utilizar an, a diferencia de a, cuando sigue un sonido de vocal. Nosotros en español también tenemos palabritas que las cambiamos cuando el sonido que sigue no suena tan parejo con lo que uno va a decir. Entonces, en este caso, el inglés también hace eso mismo.
Entonces utilizamos en cuando es, por ejemplo, digamos, onion, que es cebolla, empieza por O. Entonces, si digo una cebolla para, bueno, para oídos de quienes hablan inglés, no suena como muy lógico. Onion suena como difícil de pronunciar, entonces an onion suena mejor. Eso es lógica, pues, de la gente que habla el inglés de forma nativa. Eso lo aprende uno con el tiempo, con el vocabulario, pero es bueno conocerlo. Por ejemplo, hora, que es hour, también empieza con sonido de vocal, entonces an hour. Umbrella también. Entonces colocamos an umbrella para tener presente. Y cuando quiero usar, ya que dijimos que estos artículos indeterminados son singulares, cuando lo quiero colocar en plural, normalmente lo que se puede hacer es utilizar otro tipo de palabra porque no existe un artículo indeterminado en plural, así en inglés que uno diga. Lo más cercano que hay es utilizar la palabra some, que traduciría como algunos, algunas, ¿sí? Y bueno, es una traducción bastante cercana. En realidad, en español, pues digamos que son altamente intercambiables. Si yo digo hay unos niños, hay algunos niños, va a ser más o menos la misma reacción para ese caso. Entonces, por eso se utiliza de esa manera, para que lo tengan allí, pues más presente en esa parte. Por eso nos aparecen los ejemplos de esta manera y aunque no hay un artículo que traduzca unos o unas, sí podríamos utilizar en este caso some y nos sería pues de mucha utilidad para esa ocasión. Vamos a ir avanzando un poquito acá. Y ya que hablábamos de los sustantivos, vamos a estar viendo en esta sección precisamente para tener allí más presente lo relacionado con esta parte, lo que es la parte de los sustantivos, que pueden ser sustantivos comunes y propios. Entonces, como les decía, puede haber sustantivos comunes, los cuales, pues bueno, dan la idea general, el concepto de la persona u objeto que estamos refiriendo, y también puede haber sustantivos propios, que son los que denominan específicamente a uno o a varios individuos u objetos. Si yo digo, por ejemplo, bueno, ya que aparece aquí el nombre, William Smith, por poner un ejemplo, es una persona. Y allí utilizo un sustantivo propio. ¿Por qué? Porque específicamente estoy hablando de una persona en particular, pero yo puedo decir que es un hombre o que es una persona o que es un joven, dependiendo si es el caso. Y todas estas palabras también podrían aplicar a otras personas. Normalmente, si digo una persona, puedo referirme a otra persona y también decir que es una persona. O puedo encontrar otra persona que también sea joven y decir, mira, un joven. Son sustantivos más comunes porque pueden aplicar a varios a la vez. William Smith debería haber uno en específico que es del que estoy hablando. Puede haber más de uno, pero normalmente uno está tratando de especificar a uno en particular. De esa manera funcionan los sustantivos. A tener en cuenta que en inglés, cuando vamos a utilizar los sustantivos, como decía ahorita, no existen como tal sustantivos masculinos y femeninos a menos que se refiera a personas. A veces en algunos contextos se hace la excepción con algunos animales domésticos de granja, pero la gran mayoría de las veces los animales
en inglés no tienen género masculino ni género femenino, a menos que haya una palabra que los identifique como tal. Pero para la mayoría en realidad no hay mayor diferenciación en esa parte. ¿Ok? Entonces a tener en cuenta allí, si yo digo man, que es un hombre, eso es común. Si yo digo William, bueno, estoy hablando de un hombre en particular y es un sustantivo propio. Cat, que es un gato o gata, si viene al caso, pero si el gato se llama Max, entonces ya estoy hablando de uno en particular. City es una ciudad, pero si yo digo Rome, por ejemplo, Rome is in Italy, entonces ya me estoy refiriendo a una ciudad en particular. De esa manera podemos hacer referencia a las personas y objetos por su nombre, por sus artículos, por una característica que tengan. Por ejemplo, mom, mamá, no es el nombre, pero es una característica por la que la podemos describir. Oh, the doctor. Ah, sí, mira, ve, la doctora o el doctor. Ahí está, utilizamos la palabra con la que le podemos identificar. Ahí vamos a tener algunos ejemplos que podemos mirar de estos tipos de sustantivos. Como les decía, siempre escucharlos, practicarlos para que tengamos precisamente esos ejemplos un poquito más claros y tengamos pues esa idea de lo que se suele decir en inglés para este caso. En esta parte, una vez terminemos cada una de estas secciones que van a tener en los componentes formativos, siempre va a haber una actividad didáctica. Estas actividades, como les dije hace un ratico, ustedes las pueden hacer todas las veces que ustedes lo consideren necesario. No va a afectar su nota. Si se equivocan, no pasa nada. Así que lo pueden hacer a conciencia, como todo lo que deberían hacer en el curso, pero sabiendo que en cualquier momento pueden entrar nuevamente y volver a participar y no va a haber allí mayores inconvenientes. En este caso, como lo que vimos es sobre artículos y sustantivos, eso es lo que vamos a encontrar en esta actividad didáctica. Básicamente, vamos a tener acá algunas frases, expresiones, y ustedes van a seleccionar cuál sería el artículo o cuál sería el sustantivo que mejor aplique en este caso. Y de esa manera va a ser más sencillo para ustedes entender el tema cuando lo estén realizando. Dependiendo del caso, ustedes van a mirar qué opción aplica mejor y de esa manera van a ir respondiendo. Recuerden siempre mirar el vocabulario que van estudiando, lo vayan siguiendo y cuando ya puedan, pues van participando en estas actividades. Entonces, eso como para mirarlo allí y sabiendo que lo pueden realizar después, ¿no? Yo ahora voy a mirar los temas, después realizo las actividades, no pasa nada. ¿Ok? Así que tranquilos por esa parte. Por cierto, hablando de las evidencias que lo veíamos ahorita, tampoco se dejen presionar por las fechas del cronograma. En lo posible, si pueden estar dentro de las fechas del cronograma, excelente. Si por algún motivo llega la fecha límite que aparece allí de alguna de las evidencias, igual el enlace va a estar disponible, pero no se atrasen demasiado para que no vayan a tener problemas al final del curso. Sé que algunos cuentan a veces con más tiempo que otros, hay otros que están un poquito más restringidos en esa parte y a veces algunos corren dentro del curso porque es que hay que mandar la evidencia, sí, hay que enviarla, pero es importante que ustedes puedan tomarse su tiempo y que de verdad cuando participen sea porque ya tienen claros los temas. Si en algún momento van a participar de alguna evidencia y ven que definitivamente no entienden, mejor volver a los componentes formativos, repasarlos y ahí sí intentar hacer la evidencia que ustedes vayan a tener en esa parte. Ok, en esta segunda sección vamos a tener lo relacionado con lo que es la persona gramatical y lo que es el verbo to be.
Sé que a algunos el verbo to be les causa como cierto susto, terror. Digamos que durante ciertas épocas nos lo explican de una forma que termina pareciendo mucho más complicado de lo que en realidad es. Y espero que con la explicación que vamos a tener acá, no va a demorar mucho, solo unos minuticos, pero sí les ayude a mirarlo de otra forma. Siempre me gusta cuando uno empieza con las cosas que hay en inglés, tratar como de precisamente entender o reflexionar de cómo funciona el español que nosotros hablamos todos los días y que de esa forma entendamos mejor el inglés. Pues bien, así como ahorita veíamos que los sustantivos determinan personas, animales, lugares, objetos, normalmente los pronombres se utilizan para reemplazar un sustantivo, es decir, para nombrar a la persona, animal, objeto, lugar sin necesidad de decir literalmente quiénes son. Así funcionan los pronombres, aunque hoy en día algunos como que no han entendido eso y están tratando como de indicar que la persona se identifica con pronombres y esto, pero se supone que los pronombres tienen como propósito utilizarse de manera tal que no tengo que saber exactamente el sustantivo propio o nombre que determina el objeto de la persona, sino simplemente con una característica general la estoy indicando. Entonces vamos a mirar cuáles son los pronombres que encontramos tanto en inglés como en español, para que quede la claridad en esta parte. Tenemos, bueno, la primera persona, ustedes saben, I, cuando hablo de mí mismo, digo yo. Tenemos en la segunda persona you. You tiene la característica de que puede ser tanto singular como plural en esta parte. ¿Ok? Entonces no vayamos a tener allí mayores detalles. Pero sí podemos precisamente contar con esta parte. Tenemos que you puede traducir tú, usted o ustedes si llega a ser plural. Más que nada por el contexto de donde se diferencian el uso de que se le está dando al you. En tercera persona, como les decía, tenemos tres formas, ya que ahorita lo veíamos descrito, aquí lo vamos a mirar de una manera un poquito más específica. Tenemos he, que es él, y she, que es ella, pero se utilizan únicamente para hablar de personas. ¿Ok? Y es que en realidad, bueno, lo que es hablar de masculino y femenino es relativo cuando hablamos de objetos, de lugares y demás. Si yo digo la silla, ¿qué es lo que hace que una silla sea femenina y no masculina? Es simplemente una cuestión de costumbre. Por ejemplo, en alemán la silla es un sustantivo masculino. Entonces, a tener en cuenta. Pues bien, allí como para tener la idea y cuando vamos a hablar de animales, objetos, lugares, utilizamos it. Normalmente it se traduce como eso, esto, aunque bueno, la traducción no siempre es tan precisa, porque muchas veces se puede referir a animales u objetos que siempre nombramos en masculino o en femenino. Entonces puede traducir básicamente cualquiera de los dos. Así como en este caso coloca The dog eats a lot. Pero para no tener que decir el perro come mucho, te puedo decir, oh, it eats a lot. Ah, ese come mucho. Y ya, con el pronombre reemplazamos el sustantivo simplemente observando de qué tipo de persona u objeto estoy hablando. Así funcionan en este caso. En algunas ocasiones, algunas personas tratan a sus mascotas de he o de she, si es macho o hembra. Eso es permitido en inglés, no es nada raro ni fuera de lo común, pero lo más normal es utilizar it para casos como ese. Entonces, para que lo tengan presente al momento de que ustedes estén precisamente mirando este tema. En plural vamos a encontrar we, que es nosotros o nosotras, y they, que es ellos o ellas. Ya el you lo habíamos visto hace un momento, que lo utilizamos igual que como lo vimos en singular. Esos son básicamente
los pronombres que vamos a encontrar al momento de utilizar el inglés. Ahora bien, eh, ya teniendo en cuenta esa parte, tengan presentes algunas sugerencias. Eh, la primera de ellas ya la dimos con you, que aparece acá, que lo podemos utilizar singular o plural. Como vieron, you también puede traducir tú, puede traducir usted. No hay un pronombre formal o informal, así como en español. Em, Simplemente hay frases, expresiones que son más formales que otras, otras son más bien estándar. Entonces, es donde vamos a diferenciar la manera formal de tratar a las personas. Igual tener en cuenta el segundo de los consejos aparece acá arribita. Siempre el pronombre I siempre va en mayúscula. No importa si no va al principio de la frase. Eso es una característica del idioma inglés. Siempre cuando se utiliza ese pronombre para hablar de primera persona, va en mayúscula, sin excepciones. En todo momento, sea al principio de la frase, al final, en medio, va a ir en mayúscula. Entonces, no se les olvide ese consejo. Cuando yo veo participaciones en las que no me están escribiendo esa palabra I en mayúscula, yo sé que esa personita no estudió bien estos contenidos, así que mucha atención a eso. It, como decíamos, para tener en cuenta los consejos, aunque no tiene una traducción como tal, sí se puede utilizar para reemplazar los otros pronombres, pero como se dan cuenta, nunca se utiliza it para hablar de personas. They, por su parte, es plural. They puede ser el plural de objetos, animales, lugares y también de personas. Así que no se vayan a complicar por eso. ¿Ok? Simplemente cuando ya nos referimos a más de uno, utilizamos they sin mayor problema. Lo que sí deben tener en cuenta, y es algo también motivo de concentración, y es donde también verifico si han estudiado o no estos componentes, es que en inglés todas las frases deben llevar un sujeto. Así como tengo el ejemplo aquí, I eat pizza every night. Yo como pizza todas las noches. Pero en español también puedo decir, "Mm, sí, como pizza todas las noches. No tengo que poner el yo. Es opcional. Puedo decir, yo me llamo Brian, puedo decir simplemente me llamo Brian. No tengo que colocar el pronombre, pero en inglés siempre debe haber un sujeto. ¿Ok? Si por algún motivo eh, no tienen un sujeto en particular, entonces deben mirar a ver cuál es el que aplica a la frase y colocarlo cuando lo vayan a escribir en inglés. Para aquellas frases en las que a veces en español pareciera no haber como tal un sujeto, simplemente pueden utilizar el pronombre it. Por ejemplo, digamos, son las 9. Puedo colocar it is 9 o'clock. Si son las 9 en punto, por ejemplo, allí. Solo como para poner un ejemplo de frase, allí va a aparecer en pantalla. Entonces, normalmente cuando yo digo son las 9, ¿quién es el sujeto de la frase? No lo tenemos. No hay en español que yo diga, este es el sujeto de esa frase. No existe. Pero en inglés, para esas frases que de pronto nos pareciera a nosotros en español que no tienen sujeto, simplemente colocamos it y de esa manera lo resolvemos. Allí para tener el ejemplo presente. Pues bien, vamos a seguir acá. Entonces, para la parte del verbo to be, es bueno que analicemos que el verbo to be hace algo que nosotros en español hacemos todo el tiempo y es conjugación. Los verbos en español los hacen en todos los casos. En inglés, en realidad, en la mayoría de casos, no. Y a veces resulta difícil no porque no sepamos conjugar, todos sabemos conjugar, sino porque no somos conscientes de que lo hacemos. Si yo digo, por ejemplo, el verbo amar, debo aprenderme varias formas. Amo, amas, ama, amamos, amáis, aman.
Y si lo pasamos a pasado, amaba, amabas, amábamos, amabais y así, etcétera, etcétera. Por cada una de las formas gramaticales que tenemos hay distintas palabras que nosotros nos las hemos aprendido por la lógica, por la práctica, por la repetición, ya es otra cosa. Pero que si nos piden conjugar el verbo abolir o el verbo roer en primera persona, vamos a sudar un ratico. Simplemente porque no lo hemos estudiado así como estamos estudiando el inglés, por ejemplo. Simplemente lo conocemos por la práctica. Entonces, para este caso, lo que vamos a tener en cuenta es que el verbo to be tiene en su conjugación tres formas solamente. A diferencia del español, que los verbos pueden tener cinco o seis formas en presente, no pasa nada. El verbo to be solamente tiene tres. Son am, are, is. Cambia dependiendo de la ocasión. Es el único verbo en inglés que hace esto. Por eso es que lo explican bastante, pero en realidad no es tan complicado. Básicamente, am lo vamos a utilizar para hablar de mí mismo. Así que siempre se va a decir I am. No tiene otra forma. Es simplemente cuando yo hablo de lo que yo soy o donde yo estoy. Vamos a utilizar is al referirnos a la tercera persona. Básicamente la tercera persona, les recuerdo, si yo hablo, yo soy la primera persona. Si usted me escucha, usted es la segunda persona. Pero si hablo de alguien que no está en la conversación, es una tercera persona. Cuando yo describo a alguien más, estoy hablando en tercera persona siempre y cuando esté hablando de una sola persona o un solo animal o un solo objeto o lugar, uno solo. Eso es la tercera persona en ese caso. Y para estos casos de tercera persona, voy a utilizar is. ¿Ok? Y para las demás circunstancias utilizaré are. Así se hace el uso del verbo to be. Nosotros nos vamos a enfocar en esas dos primeras formas, en lo que es am e is. Así que téngalas muy presentes, ya para los demás casos después lo vamos practicando. Algo que quiero que después repasen cuando tengan tiempo es el video sobre las contracciones. Básicamente, en inglés se ha vuelto ley, norma, podríamos decir, lo que nosotros hacemos en español. Por ejemplo, los colombianos muy poco dicen para qué, sino que decimos pa' qué. Y me diría alguno, y profe, ¿y para qué vamos a decir para qué? Entonces, básicamente en inglés hace eso. Algunas de las formas que hay extendidas a veces se reducen un poquito. En vez de decir I am, pueden decir I'm. O en vez de decir she is, dicen she's. Eso es normal, es parte del idioma inglés y se enseña con naturalidad porque en realidad se utiliza mucho, en especial en lo que es el inglés americano. Entonces les recomiendo cuando puedan ver este video para que tengan mayor facilidad en esa parte, van a poder repasar allí esa parte de las contracciones. De ustedes depende decidir si las usan o no, pero es bueno que las conozcan. Se van a ir dando cuenta en estos primeros cursos, incluso el segundo o tercer nivel, muchos conceptos primero los presentamos para que ustedes los conozcan, para que ya más adelante los identifiquen y así lo puedan usar. No les puedo decir enseguida, utilicen verbos en inglés con contracciones. Primero estamos viendo qué son los verbos, estamos conociendo los verbos, identifiquemos cómo funcionan y ya cuando ustedes vayan teniendo más vocabulario y más verbos, será más fácil para ustedes el utilizarlos. En cuanto a la estructura de los verbos, tener presentes, ojo, todas las frases en inglés se organizan de la misma forma, llevan sujeto, verbo y complemento. Esa parte es invariable en lo que vamos a ver. Si yo digo, por ejemplo, que Gloria, la chica de la foto, es ingeniera, entonces yo digo Gloria is an engineer. Ella es una ingeniera. ¿Ok? Estamos claros en esa parte. Sujeto, Gloria, verbo, to be, y complemento, engineer. Pero si es negativo y yo digo que Gloria no es ingeniera, el ingeniero es él, por ejemplo. Bueno, entonces Gloria is not an engineer. En el caso del verbo to be, basta con agregar el not para hacer la negación, pero igual va el mismo orden de sujeto, verbo
y complemento. Eso no cambia. Mucho ojo cuando lo vayan a practicar. Y en la parte interrogativa, y el verbo to be es lo único que cambia un poquito el orden a lo que acabamos de decir, porque el verbo to be también es un auxiliar. Pero diríamos, is Gloria an engineer? Igual la frase lleva sujeto, verbo y complemento, aunque en inglés el verbo to be suele hacer las mismas funciones del auxiliar, que ya más adelante veremos cómo funcionan, y se coloca de primero. Pero siempre todas las frases deben tener estos elementos. Todas las frases deben tener un sujeto, un sustantivo que identifique de qué o de quién estamos hablando o tener un pronombre que tome ese lugar. No se les olvide. Ya después veremos todos los demás verbos y verán que siempre el orden es igualito para todas las frases en inglés, a diferencia del español, que tiene verbos que no siguen esa lógica. Y como les decía, cada sección tiene una parte de práctica. En esta vamos a tener un ejercicio donde vamos a escuchar algunas frases. Podemos ir haciendo clic en los botoncitos de audio y vamos a escuchar cuál es la palabra que nos falta en esa parte. Cuando terminen de escribirlas, le hacen clic en verificar y allí miramos si lo tuvieron correcto o no. Pues bien, pasando a la siguiente sección, es sobre greetings and farewells. Vamos a mirar la parte de lo que es saludos y despedidas. Eh, Vamos a mirarlo, como les decía, formal e informal, aunque muchas veces hay palabras que no son exactamente ni formales ni informales, simplemente son estándar. Para saludar podemos utilizar hello, claro, decir el hola, good morning para dar el buenos días, good afternoon si es buenas tardes, good evening si es buenas noches. Y ahí los podrán ir escuchando. Tenemos, bueno, puede ser it's an honor to meet you, eso es muy formal, es un honor conocerle. How do you do? ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado? How are you doing? Es una variante de esa misma frase. Nice to meet you. Qué bueno conocerle. Puede ser nice to meet you o it's nice to meet you. Las dos son parecidas. Yo diría de pronto que it's nice to meet you es un poquito más formal, más estricto. What are you doing? Esta no necesariamente es formal. Como qué estás haciendo, puede ser. Good to see you. Muy bueno verle. How are you? Para preguntar cómo está. Es también válido. En la parte informal, si encontramos hi, hi es mucho más relajado, informal. Howdy es más como de sureños en Estados Unidos, pero es también una manera de decir hola. What's up? De ahí viene el nombre de la app para preguntar qué pasa, qué hay, qué hubo, como decimos en algunas regiones de Colombia. What's going on? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Bueno, formas que tenemos allí para practicarlo. How are you? Como vimos, aparece formal e informal. What's new? ¿Qué hay de nuevo? Por si acaso, para el caso de Bugs Bunny, el famoso conejo, cuando dice que hay de nuevo, en inglés no dice what's new, en inglés dice what's up, para que lo tengan presente. Los dos significan lo mismo, que hay de nuevo, que hay con, bueno, tantas cosas de la vida. Long time no see. Oye, mucho tiempo sin verte. How's life? ¿Cómo va la vida? How's everything? ¿Cómo va todo? O simplemente, hey. Y sí, algunos lo hacen, solo saludan, hey y ya. How are things? ¿Cómo van las cosas? Ahí como para darle un poquito de contexto a esa parte. En las despedidas, bueno, lo mismo, podemos decir goodbye para decir adiós. Farewell, farewell es más formal, casi que escrito es donde se consigue. Es otra forma de decir adiós. Good night para las buenas noches. Como vieron ahorita, por si acaso, y hago la aclaración allí en esta parte, cuando saludábamos, para decir las buenas noches, decíamos good evening y para despedir decimos good night. Hacemos la diferencia. Ya después con calmita les voy explicando la diferenciación, pero básicamente se refiere a momentos distintos. Pero los dos traducen noche en español, así que no hay problema. Take care, cuídese o cuídate, depende cómo venga el caso. Esta es definitivamente de las cartas. I look forward to seeing you again. Espero mucho verle de nuevo. Eso es más para enviar un email al jefe de la empresa o algo así. It was nice to see you. Fue agradable verle. It was nice to meet you también, conocer. Meet es reunirse, encontrarse, conocerse. Have a good day, que tenga buen día.
Have a great day también. En vez de day puede ser night, puede ser week, depende, hay muchas opciones allí en ese caso. Mirando un poquito en la parte de lo informal, bye o bye bye, para decir chao. See ya, nos vemos. ¿Por qué? Porque en inglés nos vemos sería como see you, pero ajá, relajadamente, see ya, lo encuentra uno por ahí. See you later, nos vemos más tarde. Puede ser see you tomorrow, see you next Monday, nos vemos el otro lunes y así. Ahí podemos combinar el see you con muchas opciones. Talk to you later, hablamos luego. Si es de pronto se van a reencontrar para volver a hablar, chatear, ahí está. See you again soon, nos vemos pronto. Catch you later, esa es informal definitivamente. Catch you later, creo que lo más cercano, bueno, en mi región se dice nos pillamos, es como la forma. Y sí, se encuentra en inglés, aunque en inglés es un poquito, no es como tan de pronto mal visto como aquí nos pillamos. Bueno, ahí va. Pero es lo más cercano que encuentro en traducción. Eh, Have a good one, que tengas buen día. El one es el uno, pero ya quedó claro en el contexto de la frase. Normalmente es cuando ya uno ha dicho, ya se ha despedido, hey, have a good day, y el otro te responde, oh, sure, have a good one, porque ya se sabe de qué estamos hablando, entonces, como para evitar repetirlo. I'm off, me voy, el largo dirían algunos, I'm heading off. I've gotta go, me tengo que ir, cuando ya le toca a uno decir que tiene sí o sí que irse en esa parte. Muy bien, entonces decíamos lo de ahorita de good night y good evening que son diferentes. Por si acaso en inglés, y ahí aprovechamos ya el momento de la nota que aparecía aquí, cuando se dice evening, normalmente se refiere en inglés al momento entre el atardecer y el momento de acostarse. A ese momento del día o bueno, de la noche se le llama evening. Normalmente night se refiere más al momento en el que uno duerme. Por eso es que uno saluda al llegar con good evening, porque es el momento que empieza, que viene allí y es donde todo el mundo está activo y cuando ya la gente se va a dormir, entonces el momento que sigue es night. Aunque por descripción, si hablamos de día y noche, bueno, day and night. Porque night se le puede llamar a todo el tiempo de oscuridad. Pero cuando nos referimos a momentos del día, normalmente evening es solo ese ratico que estamos cuando anochece, cuando todavía estamos haciendo algo hasta antes de ir a dormir. Bien. Para el caso de esta sección también hay una actividad didáctica, ¿cómo no? En este caso vamos a tener algunas palabras que podemos, en este caso, llevar hacia el cuadro que consideremos correcto para completar esta conversación entre Jonathan y su doctor. Así que ya saben. Obsérvenlo bien y participan de esa actividad. Y ya en la última sección lo que vamos a ver es un poquito de vocabulario. Vamos a tener aquí un video que ustedes pueden practicar que es sobre el abecedario en inglés. Se los recomiendo en especial para identificar los sonidos de vocal, porque muchas veces en inglés los sonidos de vocal cambian dependiendo de la palabra, ¿ok? Así que ténganlo en cuenta al participar y tener presente cómo se pronuncian, ya que muchas palabras se usan de esa manera. En la parte de las consonantes diría tener en cuenta más que nada el uso de la G, ya que su sonido es diferente al español. H también, ya que el sonido que hacemos en inglés es diferente. J, por supuesto, también cambia. De las otras consonantes que podemos ver así, tener presente V. Este sonido, ténganlo en cuenta ya que nosotros no lo tenemos en español. No hacemos diferencia entre la B grande y la B pequeña. En inglés sí se hace. Hay B y V. Entonces hay que escucharlos para identificarlos. Ya eso ustedes lo pueden repasar, profe. ¿Cuántas veces puedo escuchar este video sin que me afecte la nota? Todas las que ustedes necesiten. Como verán, aquí van a tener ejemplos y esto es bueno que ustedes los escuchen varias veces cuando estén allí practicando a tener en cuenta.
Las vocales pueden tener sonidos cortos o largos. La A puede tener un sonido corto como en apple, cat y man. Puede ser sonido largo como car, far. La E puede ser corta como jet y net o puede ser larga como ship, fit, he. ¿Ok? Cuestión de escucharlos, cómo se comparan. El de la I puede ser corta como fish, pig, ship o puede ser larga como bird, third, first. La O puede ser corta como clock, dog, on, o puede ser larga como or, for, door. Son diferentes sonidos, pero para saber utilizarlos hay que escucharlos, practicarlos hasta que nos apropiemos de ellos, porque en español no funcionan de esa forma. Pero sí es bueno que los empiecen a reconocer para que empiecen a sonar más fácil cuando ustedes escuchan las cosas en inglés y también para que cuando ustedes hablen suenen más cercano a lo que ustedes desean. La U también puede ser corta como sun, jump, up. Puede ser larga como rude, crude, dude. Eso también a tener allí presente. Vamos a encontrar otros sonidos, como por ejemplo schwa, como the, banana, another, o u como full, put, should, también a tener allí. Aquí van a tener también un ejercicio donde va a aparecer la Y, la Y como vocal y como consonante. En español también nos pasa eso, que tenemos esos sonidos intermedios entre vocal y consonante, ¿sí? Porque la Y puede sonar fuerte como consonante, como yuca, o puede sonar suave como rey, como una vocal. O hay sonidos intermedios como el que suena en pie, no es una I, tampoco es una Y. No crean, el español también tiene sus detallitos, pero nosotros pues nos acostumbramos a su complejidad. Lo hemos entendido tal y como él es, pero cada idioma tiene sus cosas, ¿sí? Por eso no es bueno como decir, es que el inglés tiene esto, no es que todos los idiomas tienen algo, ¿ok? Eh, por ejemplo, en español yo puedo decir, yo voy con ella, pero yo no puedo decir, ella va con yo. Tengo que decir, ella va conmigo. Y ese migo de dónde sale nos queda difícil de saber. Muy bien, acá van a poder repasar los colores. Vamos a mirarlos así de rapidez en esta sección, que es yellow, orange, red, pink, para estos primeritos que tenemos acá. Vamos a encontrar purple, también puede haber violet, para el morado, violeta, blue, green y white. Nos vamos a encontrar black, brown, para encontrar gray, puede ser escrito de las dos formas, depende del tipo de inglés, americano, británico, o silver si es plateado, para tener allí como la idea de algunos colores. No son todos, ya después iremos expandiendo este tema, pero sí es bueno que ustedes los puedan identificar. Como les decía, gray con A es más común en inglés americano, gray con E es más común en inglés británico. Se pronuncian igual, pero se escriben diferente. Para aquellos que de pronto no conocen mucho el inglés, hay ciertas variantes. Así como en español, por ejemplo, de Latinoamérica, decimos ustedes, pero en España dicen vosotros. En inglés también hay ciertas variantes dependiendo de la región. Entre inglés americano y británico no hay así una diferencia que uno diga que no se entiende, pero sí hay ciertas diferencias de vocabulario, de escritura de palabras que es bueno como conocer para no confundirse. Tampoco son cosas que dificulten su práctica, pero sí es bueno tenerlas en cuenta. Vamos a tener la sección también de los números en inglés. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que son los 10 primeros. Normalmente la mayor práctica viene en los primeros 20 para tener allí presente. El 0, que es 0, también tiene escrito O al lado, porque cuando uno está dando los números, como número de teléfono, de tarjeta o de algo, es común que digan O en lugar de 0. No, my number is 310-789-4514. Pues sí, dicen O para salir allí cortico en esa parte. Bien, como les decía, bueno practicar los números del 11 al 19 porque son diferentes. En español también son raritos. En inglés la mayoría terminan en teen. Tenemos 11 y 12 y luego 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Y ya de allí en adelante estudiamos las decenas, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Su uso es muy parecido al del inglés. La única nota que yo dejaría al respecto es que los números del 20 hasta el 99, normalmente entre la decena y la unidad se escribe un guión. Pero como no es algo grave, no tampoco me voy a enfocar como que tienen sí o sí que poner esa rayita, porque eso ya después lo van aprendiendo cuando lo vayan viendo. ¿Ok? No se preocupen por esa parte. Pero sí van a ver que estos numeritos siempre tienen esa rayita, ese guión que une la decena con la unidad. Muy atentos a la pronunciación. Por ejemplo, 14, la pronunciación sube, 14. En la de 40 baja, 40, que suenen diferente. Eso también lo tienen que tener en cuenta. Ya para las centenas simplemente es cuestión de agregar 100. Muy bueno porque en español podemos decir 200, 300, pero no podemos decir 500. En inglés es solo colocar el número de la centena y la palabra 100 y así ya se van facilitando la pronunciación. Tenemos un ejercicio, claro que sí, de esta sección, que es básicamente un ejercicio para aprender algunas palabritas y practicarlas. Las podemos escuchar, nos van a deletrear muchas cosas. Escuchemos muy bien el abecedario y que de esa manera podamos escribir cuáles son las respuestas que allí aparecen. Muy bien, cuando ya hayan estudiado el componente formativo, tener presente participar en la evidencia. Para esta semana, una vez tengan ya estudiado, repasado el componente y lo tengan todo claro, van a tener un test. Es la única semana de este curso que tiene eso. Básicamente en ella van a tener algunas preguntitas relacionadas con los temas que acabamos de ver. Hay algunas actividades donde ustedes van a escuchar ciertas cosas, no son muy largas, son parecidas a las que aparecen en el componente formativo. No es que les voy a poner una conversación larguísima, nada de eso. Lo pueden hacer a través de esta opción, presentar evaluación. Si se dan cuenta, todas las evidencias tienen un botoncito. El del foro dice ver foro. Las otras evidencias dice ver evidencia. Siempre pueden entrar a través de estos enlaces para mirar las evidencias que vayan a ir realizando en el curso. Por ahora, hacer la primera cuando ya tengamos claro estos temas que acabamos